Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a ECO. En 1836 un grupo de niñas y niños trabajadores se dirigieron al Parlamento inglés con la siguiente petición: respetamos a nuestros patrones y estamos dispuestos a trabajar por nuestro sustento y el de nuestros padres, pero queremos más tiempo para descansar, para jugar un poco y para aprender a leer y escribir. Pensamos que no es justo que solo tengamos que trabajar y sufrir desde la madrugada del lunes hasta la noche del sábado, para que otros se enriquezcan con nuestro trabajo. Bien, pues en ECO hoy vamos a tratar sobre derechos de la infancia y, como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a poner el foco en un tema que a priori parece ajeno a la economía, y por ello vamos a hablar de la infancia, sí, pero desde un enfoque de derechos, porque la situación que describían estos niños y niñas en el Parlamento inglés puede haber cambiado en algunos aspectos, en ciertas partes del mundo, pero en otras no. Y, por supuesto, no conviene olvidar que los efectos de la crisis económica que estamos sufriendo también en los países desarrollados no se ha repartido equitativamente y que uno de los colectivos más castigados ha sido precisamente el de la infancia. Bueno, pues por ello queremos plantearnos, por ejemplo, la medida en que la recuperación económica alcanza o, por el contrario, ignora a los niños y niñas, o el grado de atención que prestan los presupuestos generales del Estado. Los de 2017 se están actualmente en discusión. Pero una pregunta que va a estar sobrevolando este coloquio, esta mesa, y con la que queremos abrir este debate es en qué medida o por qué los derechos de la infancia necesitan un enfoque específico. Y para empezar esta pregunta o para abrir el debate vamos a pasar inmediatamente a presentar a nuestros invitados, que como siempre nos van a permitir ir desarrollando cada una de las partes que hemos preparado en este programa. En primer lugar tenemos a Jesús Rojero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del grupo promotor de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos por una escolarización inclusiva. Jesús, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También tenemos a Violeta Siego, abogada y activista de derechos humanos. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. También tenemos con nosotros a Marta Martínez Muñoz, investigadora de Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos y miembro del Grupo de Infancia de la PA Madrid, de la Plataforma Antidesahucios Madrid. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Iván. Un placer. Y por último tenemos a Gabriel González Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias, Iván. Pues como siempre, si queréis, empezamos con un pequeño minuto de aproximación a este tema del que estábamos hablando. Jesús, empezamos contigo, un primer minuto para ponernos en la pista del debate que vamos a tener hoy en la mesa. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un tema crucial, que yo creo que es todo un acierto que haya un debate sobre estas cuestiones y sobre qué está sucediendo con los derechos de la infancia hoy. Yo me voy a centrar más en el asunto educativo, en qué situación tiene, sobre todo en nuestro país, el derecho a la educación, en qué situación está. Y creo que el derecho a la educación, a la escolarización, ha sido una conquista ya desde hace algunas décadas en España. Bueno, que ahí está, pero el derecho a la escolarización no es lo mismo que el derecho a la educación. Entonces, bueno, pues yo voy a tratar de aportar algunas ideas y algunos datos sobre qué situación tiene la educación y el derecho a la educación hoy en Bueno, España. Y además nos contarás acerca de esta iniciativa legislativa de los ayuntamientos. Marta, una primera aproximación a este tema, que sé que es uno de los tuyos, tú eres especialista en esto. Cuéntanos. Pues yo creo que la presentación que habéis hecho es tremendamente oportuna, porque para entender la situación hoy creo que hay que retrotraerse mínimamente a cuál es la historia de los derechos de la infancia, y la historia de los derechos de la infancia está tremendamente ligada, en primer lugar, a la regularización de la infancia y el trabajo, a las condiciones de la vivienda, que va a ser un tema en el que yo voy a hacer también hoy especial incidencia, y a reflexionar de alguna manera cómo la historia de los derechos humanos para los adultos no ha tenido los mismos elementos que la historia de los derechos humanos para la infancia. Mientras unos han estado, la historia de los derechos humanos para los adultos está muy relacionada con una lógica de libertad, en el caso de la infancia está muy relacionada con una lógica proteccionista, que eso ha hecho, de alguna manera, que otros elementos de carácter más integral se hayan visto relegados.
Eso creo que para el primer minuto estaría. Muchas gracias, Marta. Pues seguimos con nuestro minuto. Gabriel, te llega el turno. De Cuéntanos. acuerdo, pues bueno, en UNICEF lo que pretendemos ahora mismo es hacer un análisis real de qué es lo que está ocurriendo con la infancia en España. Y yo creo que los últimos años han servido un poco de llamada de atención y piedra de toque de muchas debilidades, pero una muy clara, sobre todo la debilidad en las políticas sociales y en las políticas de protección social de los niños y las niñas. Los niños y las niñas han sido uno de los grandes perdedores de la crisis, tanto en atención, digamos, en las políticas públicas como en recursos económicos. Y eso nos preocupa enormemente, porque los niños y las niñas no son solo un tema de sus familias. Lo que le ocurre a los niños y niñas ahora, aparte de un deber ético que tenemos con ellos y con sus derechos, va a ser lo que nos ocurra a todos nosotros y a una sociedad entera en el futuro. Y por eso para nosotros es una preocupación, aún teniendo en cuenta que es verdad, si nos planteamos lo que preguntaban al Parlamento inglés, esos niños y niñas, se han producido avances muy potentes, pero no podemos olvidarnos de que al final pues son una de las partes más débiles de todo el esquema social, y también una de las partes que necesitan más participación y que ser más escuchadas. Muchas gracias, Gabriel. Violeta, cierras este primer turno aproximándonos a este debate. Bueno, yo creo que la parte que yo quiero aportar, ¿no?, en esta reflexión, en este debate que vamos a emprender esta tarde, es lo poco que sabemos sobre cómo impacta la violencia de género en las niñas y en los niños, ¿no? Este mismo año 2017 han sido 5 los menores de edad, un término un poco extraño para designar a niños, niñas y adolescentes que han sido asesinados durante el régimen de visitas, ¿no?, por parte de sus progenitores varones, que eran parejas o exparejas de las madres de estos niños, ¿no? Y quizá esta realidad tan invisible de cómo afecta la violencia de género a los niños es algo que tenemos que reflexionar más allá de los titulares de prensa que aparecen, que suelen aparecer o cuando ellos mismos son asesinados o cuando son asesinadas sus madres, ¿no? Más de 170 niños han quedado huérfanos desde el 2013, y yo creo que la reflexión tiene que ir a cómo se puede evitar esta situación, porque lo cierto es que siendo una legislación muy potente la de violencia de género, la ausencia de presupuesto, la ausencia de recursos humanos y el cómo ha impactado la crisis en la aplicación de esta ley es algo que está repercutiendo directamente en una realidad muy invisibilizada y que tenemos que mirarla con respeto y con cuidado, porque los niños son tan víctimas de la violencia como sus madres en muchas ocasiones, no solo porque la sufran directamente, sino porque la presencian. Y el hecho de presenciar violencia también es violencia. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que nos han permitido los invitados tener una panorámica del tema desde cada uno de los diferentes ángulos al cual desde los cuales nos vamos a acercar. Queríamos abrir este primer bloque, un primer bloque de antecedentes para entender el problema que vamos a ir analizando con un vídeo muy especial que hemos preparado y que trata de Huckleberry Finn y de Oliver Twist. Vamos a verlo y enseguida volvemos. Hay dos clásicos de la literatura universal que reflejan muy bien las dos perspectivas que desde la Ilustración han atravesado las distintas elaboraciones de los derechos de los niños. La primera estaría representada por Oliver Twist, de Charles Dickens. En la década de 1830, el pequeño huérfano Oliver sufre los horrores de las siniestras casas de trabajo victorianas, de donde es expulsado por pedir más comida. Posteriormente, conoce la explotación laboral como mozo de una empresa de pompas fúnebres, desollinador y aprendiz de carterista en las garras de un grupo de ampones. Aunque al final, Oliver es rescatado de las garras del crimen por un bondadoso caballero rico. En las aventuras de Huckleberry Finn, Mark Twain traza la huida por el río Mississippi de un chico víctima de un padre alcohólico y violento. En su búsqueda de libertad, acompaña a Huckleberry un esclavo fugitivo, Jim. En este viaje, ambos se toparán con la hipocresía religiosa, el clasismo, la esclavitud y gente respetable auténticamente cruel y despiadada. Si la idea que sobrevuela a Oliver Twist es que los niños tienen que ser protegidos a ser posible por adultos honorables, el espíritu que anima a Huckleberry Finn es algo distinto. Y es que los niños tienen el derecho a tomar parte en la construcción de sus vidas y que la rebelión infantil ante la opresión no es una falta de madurez, sino un síntoma de salud. Huck elige rebelarse ante la moral imperante y obedecer a sus propios y sanos sentimientos.
Bueno, pues maravillosa esta infografía, de verdad. Felicidades a los compañeros. Queríamos empezar este debate al hilo de la pregunta que dejaba en el aire, en la introducción. Gabriel, te la quería plantear a ti directamente. ¿Por qué hay que defender los derechos de la infancia? Bueno, cuando se planteó la elaboración de una convención específica para los derechos del niño fue un tema que se trató mucho, ¿no? Ya existen los derechos humanos. ¿En qué año se trató esa...? En 1989 empezó la elaboración 10 años antes. O sea, ayer. Y se culminó en 1989 esa convención. Hay muchos temas que algunos vienen de un pasado muy lejano y otros más reciente. Primero, los niños y niñas son individuos, no son propiedad de otros ni son apéndices de sus familias o de sus padres, sino son individuos con sus propios derechos. Luego hay una cosa que los diferencia del resto de la población, y es que nacen completamente dependientes de los cuidados de otros y luego evolucionan, digamos, hacia una autonomía pues, de un adulto, ¿no? Luego, yo creo que también los cambios económicos y sociales repercuten, muchos de ellos negativamente, en los propios niños y además sin tenerles en consideración. Los niños no ejercen directamente muchos de los derechos políticos y sociales, el derecho a la propiedad, el derecho a la capacidad jurídica y a la vez, rara vez se escuchan sus opiniones en los procesos políticos. Por eso la necesidad de unos derechos específicos por estas, estas condiciones que les hacen especiales respecto a otros seres humanos. Marta, nos comentabas al principio la relación así un poco asimétrica entre derechos humanos en general y derechos de la infancia en concreto. Y Gabriel nos especificaba un poquito por qué, pero explícanos un poquito mejor qué es lo que tienen de específico los derechos de la infancia, por qué hay que reivindicarlos de manera separada de los derechos humanos, porque parecería que dentro de los derechos humanos se engloban prácticamente todos los colectivos, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos elementos fundamentales, ¿no?, por complementar lo que ha comentado Gabriel. El primero es que la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, en su artículo 2, cuando indica que la declaración no hace distinción de ningún elemento, raza, color, sexo, no indica el elemento de edad. Este es un debate que fue tremendamente intenso. Y además, la declaración, al no tener carácter vinculante, ha ido luego desarrollando diferentes protocolos, diferentes instrumentos para cada uno de los colectivos. ¿Por qué la infancia ha sido, o por qué, digamos, se ha tenido que hacer específico? Pues efectivamente, como decía Gabriel, si los derechos humanos tienen relación intrínseca con la dignidad de la persona, en el caso de la historia de la infancia, y esto lo cuentan muy bien los historiadores sociales, la historia de la infancia está atravesada, en primer lugar, por la historia de su control, y especialmente del control de los niños y niñas de las clases obreras y de las clases populares. Lo habéis dicho muy bien en la introducción, habéis introducido un componente de clasismo, hay un tema de clasismo fundamental, pero además hay un componente de, como decía Gabriel, bueno, los niños y niñas son totalmente dependientes. Yo discrepo con un breve matiz. Todos tenemos capacidades en evolución. Es cierto que los niños y niñas tienen más capacidades en evolución, pero los adultos no estamos perfectos ni terminados. Luego, las capacidades en evolución son intergeneracionales. Muy bien. Violeta, estaba viéndote escuchar con interés. En España, ¿cómo está esta situación? Nos hablabas de la violencia que también sufren los niños, aunque, bueno, violencia directa e indirecta. ¿Cuál es la situación en estos momentos de la infancia en este contexto del que nos hablabas? Bueno, ha habido un cambio fundamental que es a partir del año 2015, cuando se aprueba la Ley de Infancia y Adolescencia, que es un cambio legislativo muy relevante de cara a lo que son los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país, ¿no? ¿El año se aprobó, perdón? 2015. 2015. Y esta ley, antes había obviamente otras leyes, ¿no? Esta ley lo que ha hecho ha sido incorporar el reconocimiento a los menores de edad, a los niños, a las niñas y a los adolescentes como víctimas directas de la violencia de género. Este es un cambio relevante y significativo porque lo que viene es a no condicionar el hecho de cómo se sitúan en esas situaciones de violencia, sino el hecho de ya estar y formar parte de un entorno familiar donde se está produciendo violencia de género, les coloca a ellos como víctimas directas. Y esto obliga a los jueces, obliga a los fiscales, obliga a los operadores jurídicos a tenerles en cuenta y a escucharles para ver exactamente cómo están viviendo ellos la situación.
Y hay algo mucho más relevante, y es que deberían los jueces pronunciarse respecto a los regímenes de visitas y respecto a las patrias potestades de los progenitores varones de estos menores de edad. Es decir, cuando hay una situación de violencia de género, los jueces están obligados a valorar si el agresor o presunto agresor tiene que mantener esa patria potestad y si el régimen de visitas tiene o no que producirse en esa situación de custodia compartida, de custodia cedida, ¿no? Y esto es muy relevante porque bueno, pues cambia completamente una situación que las estadísticas lo que nos demuestran es que apenas está siendo recogida, ¿no? No llega ni al 1% el número de patrias potestades que han sido suspendidas en los entornos de violencia de género, ¿no? Y es una reflexión que además cuando los que estudiamos el tema y analizamos el tema y escuchamos a las personas que están día a día tratando con los niños, con las niñas y con las mujeres, nos damos cuenta de que hay una gran ignorancia de cómo puede estar afectando, de cómo puede estar siendo utilizados estos niños, instrumentalizados como parte de la violencia que estos agresores o presuntos agresores están ejerciendo contra sus parejas o sus exparejas, ¿no? Con lo cual hay que revisar si efectivamente hay que mantener o no la patria potestad, hay que abrir ese debate y sin miedo ver y analizar qué puede estar pasándole al niño pensando en su interés superior y no pensando en si el hecho de ser padre de un niño ya de por sí la relación va a ser buena, ¿no? Yo introduzco un elemento que sé que genera mucha polémica y es si realmente un padre es buen padre cuando está pegando o está maltratando a la madre de ese niño, ¿no? A mí me parece que es una pregunta que nos tendríamos que resolver. Jesús, acerca de tu, bueno, nos comentabas, te quería preguntar acerca de tu, del ámbito en el que nos comentabas que estabas especializado. ¿Cuál ha sido el efecto de la crisis sobre los niños y más concretamente en el ámbito educativo? ¿Cómo están sufriendo pues la crisis, los recortes, la austeridad o el austericidio en ese ámbito más concreto? Bueno, ahí hay, digamos, tres procesos. El primero es el aumento de la desigualdad en nuestro país, que todos conocemos, y el aumento de las situaciones de pobreza en la infancia. Y ahí hay datos, ¿no? Por ejemplo, entre la población infantil ha caído la renta en el 20% de los hogares más pobres, un 32%, mientras que en el 20% de los hogares más ricos solo ha caído un 6%. Esto significa que algo que ya conocemos, los principales golpeados por la crisis han sido los hogares más pobres y también los niños y niñas con menos recursos económicos. Esto afecta directamente a las condiciones de educabilidad de los niños que afectan al contenido del derecho a la educación. ¿Qué son las condiciones de educabilidad? Pues básicamente son los factores o las condiciones básicas que tienen que tener los niños para poder aprender en el contexto escolar, ¿no? Entonces hablamos de condiciones materiales, de condiciones afectivas, que esto está muy relacionado con lo que planteaba Violeta, ¿no? O sea, evidentemente si un niño no ha comido, no ha dormido o tiene una situación de conflicto y de violencia en su casa, no tiene las condiciones de educabilidad necesarias para aprovechar su etapa educativa, ¿no? Y esas condiciones de educabilidad se han deteriorado mucho en estos años y no, como decía Gabriel, no ha habido freno o un freno suficiente al deterioro en las condiciones de vida de la población infantil. No ha habido políticas sociales activas, pero tampoco políticas educativas. Y eso se mezcla con otros procesos educativos que también han incrementado este menoscabo del derecho a la educación, como son los procesos de segregación escolar por diferentes motivos, segregación socioeconómica. España es el quinto sistema educativo de los 70 países de la OCDE que mide PISA con mayor segregación escolar socioeconómica, el quinto de 70, y la Comunidad de Madrid es líder destacada, por ejemplo, en España. Pero la segregación no es solo socioeconómica, la segregación escolar hablamos, o sea, el sistema educativo separa a los niños en función del dinero que tienen, separa a los niños en función del país del que vienen, pero también de sus capacidades o discapacidades, ¿no? Entonces tenemos un sistema educativo muy segregador. A eso se junta con la creciente desigualdad y con los recortes en educación, que han golpeado y han afectado especialmente a los niños y niñas que más necesitan esos recursos, ¿no? Hay unas políticas de inequidad educativa que se han pronunciado estos años y que yo creo que es para reflexionar sobre eso.
Pues traslado la pelota directamente hacia esta parte de la mesa. Entre otras cosas, leyendo una frase del Estado Mundial de la Infancia de 2016, dice: si se puede juzgar el alma de la sociedad por el modo en que trata a sus miembros más vulnerables, por una regla análoga, se puede predecir el futuro de una sociedad, es decir, sus perspectivas de crecimiento sostenible, de estabilidad y de prosperidad, por la medida en que brinda a cada niño una oportunidad de vida justa. Gabriel, estamos creciendo, estamos en crecimiento estos 2 últimos años. ¿El crecimiento asegura los derechos de la infancia? No, depende cómo se crezca y cómo se distribuyan los recursos. Desde hace ya varios años UNICEF le ha dado mucha importancia dentro del ámbito de los derechos del niño a lo que es el enfoque de equidad. El enfoque de equidad no es solo igualdad de oportunidades, es precisamente apoyar a aquellos niños y niñas que más los necesitan, o sea, hacer ese esfuerzo suplementario para esos niños. Y lo que ha ocurrido en la crisis precisamente ha sido que tanto en el sistema educativo como en el sistema de protección social, esos niños que más lo necesitaban han sido, digamos, segregados o apartados o infradotados por las políticas, por los recursos de las políticas públicas. Tenemos que pensar que, por ejemplo, un indicador que es bastante claro, que es la inversión en políticas de protección social de familias y niños, se reduce casi en un 27% los recursos, precisamente en lo más crudo de la crisis, cuando muchos más niños y familias lo necesitaban. En el ámbito de la educación no es tan fuerte la reducción, es de un 13%, pero solo esos 2 ámbitos sumados suponen que desde 2009 hasta 2015, que es la última cifra disponible, se habrían desinvertido en la infancia en España unos 33.000 millones de euros, y es una cifra bastante respetable. 50.000 es el nivel de déficit público, pues 30.000, imagínate, ¿no? Casi 3/3 partes. Marta, al trantrán de lo que nos está comentando Gabriel, sé que hicisteis, que la PA Madrid hizo un estudio junto con Enclave acerca de, el título era "Te quedarás en la oscuridad", ¿no? Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos. Te quería preguntar al respecto, en la legislación sobre viviendas y desahucios, ¿tú crees que la normativa legal debería incluir algo específico en términos de infancia? Pues sin duda. De hecho, decías hace un momento que la Convención de los Derechos del Niño era antes de ayer. Hasta marzo de 2017, es decir, hace apenas un par de meses, la que todo el mundo conoce como Ley Guindos, contemplaba la posibilidad, y lo digo en estos términos porque creo que en estos términos hay que expresarlo, de que los niños de 0 a 3 años no podían ser desahuciados, pero a partir de 3 podían ser desahuciados. Esto uno lo escucha y realmente no da crédito, ¿no? Y sin embargo estaba ocurriendo. Pero incluso así, los niños de 0 a 3 años no necesariamente estaban siendo protegidos por situaciones de desahucio. Y en ese sentido hay un elemento fundamental que lo ponía Violeta, y es que el interés superior del menor, el interés superior de la infancia, que es uno de los bienes supremos en términos de derechos de la infancia, no es solo un derecho sustantivo, que por lo tanto es exigible y apelable, sino que debería de ser una norma permanente de actuación en materia educativa, en materia de violencia machista, sin duda en materia de políticas y de presupuestos, y en materia de vivienda. O sea, si pensamos ahora mismo en los 4 ejes que estamos conversando aquí, cuando un niño o una niña es despojado de su vivienda, de su hogar, por el propio Estado, poniendo en contraposición el interés superior de la infancia frente al interés de la banca, cuando además está siendo segregado en su escuela, cuando además se encuentra en entornos de una familia no protectora y tiene un Estado que no invierte lo suficiente, pues a mí me parece que el título que habéis puesto, cuáles los desafíos en materia de derechos en términos de crisis, son mayúsculos. Entonces, desde ahora, la ley de marzo de 2017 ha hecho una moratoria. Vamos a ver, porque digamos, el literal de la ley no necesariamente, como muy bien decía Violeta, implica que los operadores judiciales después la aplican. Claro. Pero ya hay un elemento un poco más protector de lo que ha habido, y termino con esto, Iván, para que todo el mundo lo tenga bien presente en su cabeza, porque parece que los desahucios han tenido un cierto desgaste informativo. Se siguen produciendo una media de 170 desahucios diarios. Desde 2007 en España se han desahuciado 500.000 de familias,
y solo en la comunidad de familias, multipliquemos por el número de unidades de miembros de cada familia, y solo en la Comunidad de Madrid 80.000. Son cifras que combinan pues eso, la opulencia con la más absoluta violación de derechos por parte del Estado. Cuando se habla de desahucios en general, bueno, pues es una situación socialmente deplorable, pero es que además si hablamos de desahucios e infancia lo es todavía más. En fin, mira, te quería preguntar, Violeta, acerca de algo que está sobrevolando la mesa, y es ese recorte presupuestario que también ha afectado en este 2017 a la lucha contra la violencia machista. Es decir, la dotación que existe presupuestariamente se ha reducido. Claro, esto nos lo has adelantado antes, tiene un efecto, ¿no?, sobre la violencia sobre los niños y las niñas. Sí, tiene una violencia directa, que se deja de invertir en recursos materiales y humanos para que se pueda atender a las madres y para que se puedan atender a las mujeres, obviamente, víctimas de la violencia, pero a las madres y a los niños. Perdona, Violeta, te voy a cortar porque tienes un problemilla en el micrófono, ahora enseguida lo arreglamos. A ver. Enseguida lo arreglamos. ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Perfecto. ¿Está se te bien? había caído Vale, un poquito. perfecto. No, lo que venía a deciros era que efectivamente cuando hay una reducción presupuestaria, pues lo que afecta directamente es a la inversión en los recursos humanos y materiales que tienen que llevar a cabo estas políticas, que además son muy importantes porque son políticas que van directas a la población, que van directas al bienestar de la población y a solventar problemas muy graves y conflictos muy graves, ¿no? Los presupuestos ni siquiera están en este momento a la altura de lo que era el 2011 en cuanto a violencia de género, inversión en violencia de género. Es cierto que se ha hecho algún aumento en las últimas semanas en esas partidas presupuestarias destinadas a prevención, pero también es cierto que son aumentos que casi hay que rogarlos para que se produzcan, y muchas veces es casi a golpe de asesinato y a golpe de alarma social cuando esto se produce. Son aumentos desde un nivel muy bajo, quiero decir, que son aumentos, el nivel de 2011 o 2009 nos ha dicho, estaba aquí, Sí. son aumentos desde aquí abajo, ¿no? Sí, no llegamos hasta el límite del 2011, ¿no? Ni siquiera al 2010. Entonces, claro, esto afecta directamente a esas políticas, a esos recursos humanos y materiales, porque además, claro, en la violencia de género el factor humano que atiende a la víctima es fundamental que esté especializado, es fundamental que conozca las características de cada problema, es fundamental la continuidad. No, tenemos que reflexionar también cómo ha impactado la crisis en los programas y en los equipos de profesionales que atienden los programas, ¿no? La rotación de profesionales muchas veces en estos equipos, en estas organizaciones, en estos servicios que atienden al público, hacen que se pierda la información de gente que deposita en ti su vida, su confianza, su historia, y que si viene otro profesional es incapaz de detectar el riesgo que luego le puede representar a una víctima de violencia de género el que pierda la vida. Entonces, la inversión presupuestaria en recursos humanos y en recursos materiales no es pedir por pedir, es pedir porque dando estabilidad y porque invirtiendo adecuadamente en esa especialización se salvan vidas, y se salvan vidas que ya no son números, sino que no son nombres y apellidos de personas, de mujeres y de niños y niñas que cuando la pierden sus familiares tienen muy poco que pedir, porque se les ofrece muy poco además a toro pasado, porque no está garantizada ni siquiera una pensión de orfandad. Ahora mismo acabamos de ver cómo se aprueba en el Congreso una toma en consideración de una proposición de ley para que la pensión de orfandad se le quiten algunos de los requisitos que se estaban poniendo, que era que si la mujer no había cotizado a la Seguridad Social, los hijos no podían acceder a esa pensión de orfandad, ¿no? En muchas ocasiones estas mujeres no pueden cotizar porque las situaciones que viven de vulnerabilidad psicológica, física, les hacen perder completamente sus apoyos, su autoestima, su confianza en sí misma y perder el trabajo, ¿no? Con lo cual estamos abocando a la gente a callejones sin salida simplemente por una cuestión de género, algo que no tiene ningún sentido. Además, me gusta mucho porque Violeta habla de inversión, no de gasto. Muchas veces en los presupuestos generales del Estado hablamos de gasto social, pero resulta que es una inversión, no en términos de rentabilidad económica, pero sí en términos de rentabilidad social. Jesús, y acerca de la inversión en educación, que no es gasto en educación, te quería comentar o preguntar acerca de la diferencia entre educación pública, educación concertada, bueno, las dos son públicas, ¿no?, pero entre la concertada y la no concertada. ¿Qué impacto tiene en términos de igualdad? Es decir, en términos de igualdad de la infancia, que es de lo que estamos hablando, estos dos tipos de gastos que en teoría van a un mismo saco, que es la educación, pero que en realidad tiene una gestión muy diferente, ¿no? Bueno, ahí abres un melón. El melón, ¿no? El melón, sí, el melón. Uno de los temas cruciales y temas más polémicos en España, como sabéis.
ahí lo que hay que decir es, bueno, primero que España es una anomalía desde el punto de vista internacional en esta escuela concertada que tenemos, ¿no? En esta financiación pública de la educación concertada. Segunda cuestión que hay que decir es que ha aumentado la presencia de la educación privada y concertada en relación con la pública en los últimos años, y es particularmente en algunas regiones como Madrid o Valencia, ese aumento de la presencia de la educación privada y concertada ha sido mucho mayor. Y bueno, las consecuencias a nivel educativo, conectando con lo que decía anteriormente de la segregación, pues una consecuencia directa, al menos de la concertada que tenemos en nuestro país, es que buena parte de esa educación concertada, no digo toda porque hay centros que practican una educación inclusiva, pero parte de la educación concertada tiene generalizados procesos de exclusión educativa. De exclusión en el sentido de selección del alumnado por determinados motivos de renta a través de cuotas disfrazadas de donaciones, por otras cuestiones religiosas, o incluso dentro del propio, de cuando ya están escolarizados, procesos de selección y de expulsión, ¿no? Que es verdad que esto cuesta hablar de ello porque es difícil encontrar datos, esto sí que es otra cuestión invisibilizada, pero hay que hablar de ello, ¿no? Son procesos de exclusión educativa que son muy relevantes. Y luego, o sea, hay procesos de privatización en este sentido, ¿no?, que aumentan, y luego hay otro tipo de políticas también dentro de los centros públicos que son excluyentes, ¿no? No es solo la dicotomía escuela concertada y escuela pública, sino que dentro de la pública estamos encontrando políticas también de exclusión, ¿no? Y habría que reflexionar, por ejemplo, el bachillerato de excelencia. Esto lo tenemos en Madrid y en otras regiones de España. El bachillerato de excelencia es un bachillerato que básicamente se podría llamar bachillerato de inequidad, ¿no? Porque lo de la excelencia es un significante vacío que lo que encierra es que vamos a dar más recursos a los estudiantes que ya van muy bien, y esos recursos los vamos a detraer de los estudiantes que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, por eso quería rescatar, es verdad que hay que hablar de la concertada y hay que hablar de la financiación pública de esa escuela de titularidad privada, pero también de lo que está pasando en la escuela pública, que son procesos relevantes, ¿no? Y ahí quería dar un dato de inequidad educativa que refleja mucho cómo está la situación en España, y es que el 4% de los hijos de madres con estudios universitarios abandona prematuramente la escuela. El 4% de quienes tienen madres universitarias, solo el 4%, es un buen indicador, abandona prematuramente el sistema educativo, ¿no? Ese dato es el 41%, o sea, el 41% de los hijos de madres que no han completado la ESO abandonan prematuramente, 10 veces más. Esto lo que significa es una reproducción social de las desigualdades, una transmisión intergeneracional de la pobreza y de las carencias educativas, que lo que refleja es un sistema educativo que no logra romper con las desigualdades. Creo que Gabriel ha abierto... Dale, Marta, enseguida vamos con lo que le escuchaba a Jesús decir que España era una anomalía internacional en la concertada, y justo ayer se producía una noticia de cómo estaban repuntando los desahucios, ya no de hipotecas sino de alquiler. Y me gustaría poner un dato sobre la mesa que me parece bien relevante, y es que, por ejemplo, en Estocolmo el 40% del parque de alquiler es público, mientras que en España no llegamos al 1%. Entonces, precisamente, cuando un niño o una niña es desahuciado de su vivienda, y además, un elemento que no he dicho antes fundamental, sin ningún tipo de alternativa habitacional, porque esto es clave, servicios sociales hoy en día lo que está ofreciendo es 1 o 2 noches en un hotel, en una pensión, más bien en un hostal, no en un hotel, en una pensión. Entonces, ¿en qué condiciones va a ir a estudiar? Ayer mismo estábamos entrevistando a una niña que ha participado en el estudio, que en el estudio que has citado de infancia y desahucios, que en los últimos 4 años ha cambiado 6 veces de colegio porque ha cambiado 3 veces de vivienda. ¿Qué estabilidad en términos educativos puede tener un niño o una niña que está permanentemente cambiando de vivienda y además de forma violenta, ¿no? Bueno, pues un 1%
del parque social, del parque de viviendas en España es público, frente a otros países, cuando la PA, por ejemplo, lo que plantea es que lleguemos al menos al 15%. Ese es un tema claramente de voluntad y un tema de exclusión y de elemento que está absolutamente atravesado por la crisis y por la apuesta que se está haciendo, ¿no? Claro. A quién se rescata y a quién no. Gabriel, estabas abriendo el libro. Te quería preguntar, estamos hablando de desigualdad, de pobreza, de exclusión en muchos casos. Si nos vamos a las estadísticas del INE, la encuesta de condiciones de vida, vemos que la tasa de pobreza o de riesgo de pobreza es del 22,3, ¿no? En general, pero es del 42,2 en familias monoparentales con niños. Sí, hay una cosa muy llamativa, porque además el INE todos los años hace su nota de prensa y siempre suele estar un gráfico que a mí me llama mucho la atención cuando se lee con un poco de detalle, ¿no? Y es que si uno hace un gráfico por las tipologías de familias, todas las familias que tienen niños están por encima de la media general, y todas las familias en las que no hay presencia de niños están por debajo, todos los tipos de familias. O sea, en las familias, en cuanto ya hay un niño, ya es candidata a estar por encima de la pobreza general. Yo en algún momento dijimos y expusimos que al final tener un niño en este país es hacer una apuesta por tener más riesgo de pobreza. Puede resultar un poco provocador, pero al final es verdad que nos están diciendo eso las estadísticas. Y además lo bueno que tenemos en UNICEF a veces también es que podemos hacer comparativas internacionales. Y eso es verdad que se repite en muchos países, no con la intensidad que en España. España en eso es un caso especialmente grave, por decirlo de una manera. ¿En qué concretamente? En la distancia que hay entre los niveles medios de pobreza y los niveles de pobreza infantil, o niños que están en hogares pobres, por ser más preciso. Pero que no en todos los países tener un niño o todos los tipos de hogares con niños están por encima del nivel de la pobreza medio. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que hay sistemas redistributivos que se fijan en el niño y redistribuyen hacia el niño, o sea que las políticas importan. Y luego, bueno, pues que hay otro tipo de políticas que también influyen mucho en la pobreza infantil, que en este país en general, y esto ya es algo histórico, pero la crisis lo ha puesto de relevancia muy potente, como son las políticas de empleo, que afectan muchísimo y afectan especialmente a los hogares con niños. ¿Podemos decir que es una década perdida para la infancia, Gabriel? ¿O sería mucho decir? Me cuesta decirlo, porque parece que estamos poniendo el foco en esos niños y niñas, y no creo que esos niños y niñas estén perdidos ni que sea algo inevitable. Y yo creo que además una cosa que tienen, gracias a Dios, los niños y las niñas, aunque siempre hay que apoyarlo, es una capacidad de resiliencia muy potente, ¿no? Pero podemos caminar hacia eso. Otros países, especialmente en América Latina, han vivido eso, han vivido esas décadas de niños que de repente no han completado sus estudios. Y lo malo de esto es que muchas veces los efectos los vamos a notar dentro de 10 o 15 años, ¿no? Los efectos de un niño que ha crecido en la pobreza, que ha abandonado sus estudios. Al final, yo creo que el primer argumento es ético y de derechos humanos, pero es que luego hay muchos argumentos, incluso de tipo económico, que dicen mayor desigualdad, menores rentas a futuro, mayor segregación o fracaso escolar, más coste social de esas personas en el futuro, con lo cual, pues si juntamos ese argumento ético con el argumento económico, creo que estamos asumiendo riesgos que no sé si tenemos muy claros en este momento, o por lo menos en el ámbito político, pues parece que se va hablando más, pero todavía no se han tomado medidas potentes para solucionar tanto el tema de la educación como el tema de la pobreza, que siendo macro, digamos, sistemas, nos parecen muy importantes porque afectan a muchos niños y niñas. ¿Qué valor social atribuimos a la infancia? Han pasado 25 años desde la Convención sobre los Derechos del Niño, y a pesar de los avances, en UNICEF sabemos que nos queda mucho por hacer. Actualmente, más de 1 de cada 4 niños vive en España en riesgo de pobreza. Los hogares con hijos son mucho más pobres que los demás, y las desigualdades son significativamente más evidentes en el caso de la población infantil, y están creciendo. Además, España presenta unos índices muy bajos de natalidad,
y unos porcentajes altamente preocupantes de fracaso y abandono escolar. Pero la crisis económica no es la única responsable de esta situación. El sistema es débil en materia de protección social infantil. Los niños tienen muy poco peso en las decisiones políticas y las medidas que se adoptan no suelen tener en cuenta el impacto en su bienestar. En estos momentos, España solo invierte un 1,4% del Producto Interior Bruto en políticas de protección social de infancia, muy por debajo de la media de la Unión Europea. En UNICEF, estamos convencidos de que otros escenarios son posibles. La regeneración de un país empieza por sus ciudadanos más jóvenes y su bienestar debe asumirse como una tarea conjunta de todos. Por eso, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad para realizar un gran pacto de Estado por la infancia. Niños, niñas, familias, empresas, sindicatos, administraciones públicas y partidos políticos. Os necesitamos a todos para avanzar en la aplicación de los derechos del niño y luchar contra la pobreza infantil y por la igualdad de oportunidades de todos los niños. Construyamos juntos un pacto de Estado por la infancia. Nuestro gran valor, nuestra mejor oportunidad. Bueno, pues vamos a preguntar a Violeta, a pesar de que tenemos a un representante de UNICEF, prefiero hablar con Violeta acerca del vídeo y de la necesidad de un pacto por la infancia. ¿Es necesario? ¿Es posible? ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, sobre el ámbito de tu especialización, la violencia de género y su efecto sobre la infancia? El pacto por la infancia es necesario porque claramente no sabemos velar por el interés superior del menor si no nos lo ponen en El micro, nos dicen, hoy tenemos problemas de cobertura con tu micro, Violeta. Yo creo que sí. Un pacto es necesario porque... ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se nos oye? Bueno, es necesario porque es la... Vamos a pasar y vamos a arreglarlo, ¿vale? Gabriel, ¿te cae? Esto es casi voluntad divina. Bueno, nosotros cuando propusimos esto del Pacto de la Infancia fue a partir un poco de ese análisis que hemos comentado. Dice, ¿qué tiene que ser objeto de un pacto de Estado? ¿No? Porque ahora yo creo que se plantean muchos pactos de Estado en muchos ámbitos, pero ¿qué tiene que ser objeto de un pacto de Estado? Algo que afecte a toda la sociedad. Y un poco la idea que está detrás del Pacto del Estado es que al final lo que le ocurre a los niños tiene una trascendencia en todo el mundo. Tenemos una tendencia como país, que algunos nos han calificado como familista, de que lo que concierne a los niños es un problema de sus familias, de sus padres y de sus madres, y que bueno... Y no afecta, digamos, al conjunto de la sociedad. Yo creo que eso es clave, ¿no? El tema de la pobreza infantil, el tema de la educación, puede que también el tema de la violencia contra la infancia tendrían que ser, digamos, pilares de ese pacto, pero yo creo que al final lo que es clave en el pacto es cambiar esa conciencia, y eso quizás es un cambio cultural y es más difícil, de que los niños y las niñas, igual que en un momento se decidió que los mayores y el bienestar de los mayores a través de los pactos relacionados con las pensiones eran una responsabilidad de todos, trasladar esa misma idea precisamente a otro colectivo que no tiene sus propios ingresos, por poner un ejemplo muy claro, que son los niños y las niñas. Violeta, creo que vuelves a estar entre nosotros. Parece que sí. Pues cuéntanos, te preguntaba acerca de esta necesidad y el impacto después de la introducción que nos ha hecho Gabriel. Yo creo que es difícil oponerse o introducir algún tipo de objeción a la necesidad de este tipo de pactos, ¿no? Claro, yo creo que es garantizar un marco de protección a la infancia que es necesario, ¿no? En todos esos ámbitos que ha nombrado Gabriel, y que además en el ámbito de la violencia de género se complementaría con un pacto que tiene ahora mismo muchísimo peso y muchísima importancia, que es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿no? A mí lo que me parece relevante cuando hablamos de los niños y las niñas que sufren la violencia de género es que no les invisibilicemos, que no les victimicemos de más, que no les invisibilicemos y que tengamos capacidad para plantear aquellas preguntas y aquellas cuestiones que nos pueden resultar incómodas, sobre todo, por ejemplo, cuando afectan a los derechos que los maltratadores pueden tener sobre sus propios hijos, ¿no? Yo creo que tenemos que revisar hasta qué punto esos derechos tienen que estar vigentes cuando las decisiones pueden afectar, por ejemplo, a si un niño accede o no a un tratamiento psicológico, porque está siendo víctima su madre o él mismo puede haber sido víctima de violencia de género, ¿no? Y en esa autorización para si un niño tiene
tiene que ser atendido psicológicamente de una situación que puede estar viviendo, es necesaria la autorización del padre que supuestamente está infligiendo malos tratos a la madre de este niño y posiblemente también a él, ¿no? Con lo cual hay una serie de situaciones y de circunstancias que hay que revisar y que es importante nombrar, y que cuando hay un pacto de Estado, tanto con la infancia o contra la violencia de género, lo que se hace es poner el foco en aquellos temas, en aquellas cuestiones que solamente los expertos y la gente que está trabajando día a día puede nombrar, porque son los que tienen el pulso real. Pero pasan la pelota a aquellos legisladores, a los políticos, que son los que en el fondo luego tienen la potestad de aplicar, de argumentar y de narrar a través de leyes aquellas normas que van a permitir que la convivencia y que los conflictos pues se resuelvan, o por lo menos se reparen a las víctimas de los mismos. Es verdad. Y Jesús, acerca de, no un pacto por la infancia, pero muchas veces se propone un pacto por la educación. Tú nos has estado contando a lo largo del programa los efectos que tiene la educación sobre esa desigualdad y sobre la infancia en concreto. ¿Qué medidas podíamos, desde tu punto de vista, implementar en el ámbito educativo para mejorar, bueno, pues muchos de los problemas de los que nos has hablado, ¿no? Y concretamente aquí te introduzco la iniciativa legislativa de la que nos has hablado, y que nos comentes un poquito qué es lo que pretende y en qué línea podría afectar al tema del que estamos hablando. Bueno, la iniciativa es una iniciativa legislativa por una escolarización inclusiva, pero básicamente esto de la escolarización inclusiva lo que está diciendo es que hay que garantizar el derecho a la educación a todos y todas, los niños y las niñas, ¿no? Aunque lo llamamos inclusivo, pero es el derecho, es garantizar el derecho a la educación. Y lo que se necesita es un cambio de paradigma en cuanto a política educativa. Ahora que estamos con el Pacto de Estado en política educativa, que a mí me parece, en educación, que me parece una idea de doble filo, porque Pacto de Estado también puede suponer el cierre de determinados temas que necesitan que se siga avanzando, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, si se llega a un pacto de Estado en educación, si es un pacto de mínimos, en el sentido, por ejemplo, de inversión educativa o de cuestiones en las que todos los grupos políticos y la sociedad parece estar de acuerdo, me puede parecer bien, pero si se cierra la puerta a la discusión sobre cuestiones como, por ejemplo, la concertada o el tema de la religión en las escuelas, pues yo creo que son temas que deben estar abiertos permanentemente al debate y a una evolución y a una discusión permanente, ¿no? Entonces, pacto de Estado, bien, pero cierre de determinadas cuestiones, no. Y ojo con esto, que a veces yo creo que lo confundimos. En cuanto a las medidas, bueno, yo creo que esta iniciativa es particularmente interesante y ha sido muy apoyada. Ya van 14 ayuntamientos, hoy creo que era el 15º con Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid, es del ámbito de la Comunidad de Madrid, se han adherido a esta iniciativa para que llegue a la Asamblea de Madrid. Lo que plantea es un cambio en las políticas de escolarización, en el diseño de la oferta educativa, eso por un lado, para que sean inclusivas, para que los centros más inclusivos no sean penalizados. Un segundo nivel en el que lo que se trata es de hacer políticas de equidad educativa, dar más recursos a los alumnos que más lo necesitan, reduciendo las ratios en aulas donde hay niños con necesidades educativas especiales, reforzando las plantillas de orientadores, de maestros especialistas, prestando especial atención a centros con un alto porcentaje de población vulnerable, que están, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con unas ratios similares a otro tipo de centros. Estamos encontrándonos, bueno, el 60% de las aulas en la Comunidad de Madrid tiene una ratio por encima de la máxima legal, por ejemplo. Hablo de la Comunidad de Madrid porque son los datos que más conozco, ¿no? Pero son datos que ejemplifican la necesidad. El 60% de los niños y niñas están en aulas por encima de 25, que es el máximo en educación primaria. El 60%. En algunos municipios, que son los que los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras, que es quien proporciona el dato, ha conseguido obtener, porque son datos que la propia Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no ofrece. Entonces estamos en una situación, desde el grupo promotor de esta iniciativa, que consideramos de emergencia educativa, ¿no? Y se requieren medidas profundas y una nueva visión política y valentía política para que empiecen a implementarse políticas de equidad, porque realmente, bueno, hay niños que tienen un problema y que la maestra, por poner casos concretos, pide que se valore al niño a ver qué le ocurre y se tarda hasta 2 cursos en valorar qué le sucede, y cuando pasan esos 2 cursos es probable que no se le ponga ningún apoyo
extra, porque no lo hay. Por ejemplo, para niños con trastorno de hiperactividad o con dislexia no hay ningún apoyo extra. Simplemente, pues bueno, al cabo de ese X tiempo hasta que se le valora al niño, se le dice, a este niño le ocurre esto, y se le dice al maestro, y ahora usted apáñese. Ya lo sabe, apáñese y adapte curricularmente sus prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, se está dejando a muchos niños atrás que tienen necesidades, y lo que necesitamos es poner los recursos donde se necesitan. No, fíjate que... Creo que ahí, se han hecho muchos juegos de palabras, o sea, no puede haber un pacto por la educación si no es un pacto por la inclusión educativa, y eso es evidente en un país que sigue teniendo el segundo nivel de abandono escolar, aunque se ha reducido mucho, y las causas de esa reducción habrá que verlas cuando empiece a crecer, digamos, el empleo en servicios o en la construcción, si es que eso ocurre, ¿no? Pero bueno, todos tenemos la sospecha de que se ha reducido porque no hay empleo fuera de eso, pero al final es positivo en ese sentido, pero sigue ahí el problema, ¿no? Claro. Y también porque al final no se puede hablar de excelencia sin inclusión. Es decir, que al final ese debate entre excelencia e inclusión no es un debate real, o sea, no hay calidad educativa si el sistema educativo no es inclusivo. Entonces es un debate falso que yo creo que se genera poniendo etiquetas a determinados aspectos. Es bueno que a las personas con más capacidades se les dé un tratamiento especial, igual que es bueno que a las personas que necesitan ese apoyo se les dé ese apoyo. Una cosa no excluye la otra, y parece que al final se ha planteado como una especie de pelea entre exclusión entre excelencia e inclusión, que yo creo que es falsa. Precisamente la inclusión es darle a cada uno lo que necesita. Claro, fijaos que estáis comentando las cosas, son tan de sentido común que lo difícil no es pensar si se van a implementar o no, sino por qué se ha hecho lo contrario hasta ahora, ¿no? Marta, estamos hablando de los derechos de los niños y de las niñas, pero ¿qué nos pueden aportar en la construcción de este sujeto de derechos que son ellos, ¿no? ¿Qué nos pueden aportar ellos mismos en esta construcción de este paradigma que tú has trabajado? Pues yo creo que todo. Lo que pasa es que para que eso sea posible es necesario superar paradigmas de carácter adultocéntrico, en el que la medida de prácticamente todo la pone el mundo adulto, y me atrevería a decir varón y heterosexual, ya por completar, y superar culturas de las que, aunque parece que las hemos superado, no es cierto. Los niños y niñas siguen siendo invisibles en muchos elementos, siguen estando asociados a una cultura de la imprescindibilidad y de la minoridad. A mí me indigna cada vez que a un miembro de la clase política le escucho utilizar el término infantil como un insulto. Infantil es relativo a la infancia, punto. Pero a ningún otro colectivo nos atreveríamos a utilizar eso como un insulto. Bueno, la infancia como elemento privado y la infancia como futuro. ¿Qué significa eso? Significa que del conjunto de los derechos de los niños y niñas, aquellos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos, especialmente recogidos en los artículos 12 al 17 de la Convención, derecho a estar informado, derecho a asociarse. Hace muy poco, una niña, adolescente, de 18 años, acaba de poner en marcha una asociación de hijos e hijas víctimas de violencia machista, que, es una expresión de que cuando el Estado no interviene para proteger tus derechos, yo creo que no hay que proteger a los niños, hay que proteger sus derechos, que no es lo mismo, los propios chavales y chavalas se organizan. Y en la PA ahora mismo estamos en ello. Después del informe de Infancia y Desahucios, tenemos una escuela de derechos y tenemos a chicos y chicas con una competencia y una capacidad y un conocimiento de su situación extraordinario, y lo único que estamos haciendo es que, exactamente igual que la PA para muchos adultos ha sido un espacio reparador y redignificador de su situación, lo está siendo para esos niños y niñas. Y termino con esto. En general, tú dices, ¿por qué no es posible? Porque yo creo que, aunque suene muy grandilocuente lo que voy a decir, estoy muy convencida de ello, seguimos teniendo lógicas salvacionistas. A principios del 20, todo este movimiento de salvar a los niños eran lógicas salvacionistas.
hay un elemento de esa lógica de salvacionista del que no nos hemos podido prescindir, igual que hablamos de micromachismos, podríamos hablar de microadultocentrismos cotidianos desde las políticas hasta en ejemplos en las aulas, y generalmente los adultos quieren salvar a la infancia sin la infancia. Y casi todas las medidas que se toman suelen ser medidas, pues no sé cómo llamarlas, pues muy líquidas o de alto consenso, pero baja intensidad. El ejemplo más claro es que por primera vez en democracia tenemos una comisión de derechos de la infancia y la adolescencia en el Parlamento, de la cual algunas nos sentimos especialmente orgullosas, y no es legislativa. Entonces, todo por la infancia, pero sin una verdadera voluntad por la infancia. Bueno, pues yo creo que nos ha dejado este final Marta, pero no hemos llegado al final, hemos llegado casi, nos falta ese último minuto en el cual cada uno de nuestros invitados nos van a poner un broche final, esas palabras que quieren que retumben en la memoria de nuestros telespectadores cuando se acabe el programa, cuando apaguen la tele o cuando apaguen el ordenador en este caso, o la tele incluso, y se queden pensando en este programa. Violeta, empiezas tú, este último minuto, cuéntanos. Bueno, yo creo que en el ámbito de la violencia de género y cómo afecta la violencia de género a los niños y a las niñas, hay una reflexión que hacer, ¿no? Y es la interacción que existe en muchas ocasiones entre los diferentes ámbitos que estamos abordando aquí, ¿no? Lo que tiene que ver la pobreza, lo que tiene que ver la educación, lo que tiene que ver la violencia con la realidad de la violencia de género, ¿no? Nombrabas antes la situación de pobreza en la que viven las familias monoparentales, pero a mí me gustaría incidir que el 80% de esas familias monoparentales está compuesta por mujeres con hijos, ¿no? Y que si además analizamos un poco las circunstancias y el origen en que esas mujeres han emprendido ese proyecto personal, pues en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con situaciones de violencia de género denunciadas, pero también no denunciadas. No podemos olvidar que no llega ni al 30% el número de mujeres que denuncian la violencia de género y que muchas otras situaciones se resuelven a través de separaciones y divorcios, ¿no? Yo creo que hay otra reflexión, y es que en el ámbito educativo efectivamente hay niños con necesidades especiales a los que se detecta ese déficit de hiperactividad, o de atención llamado hiperactividad, ¿no? Pero no nos paramos a averiguar por qué un niño de repente llega a clase y no se concentra, ¿no? Está hiperactivo, está nervioso, está inquieto, está violento, está desagradable, ¿no? Al profesor le molesta. Con lo cual hay muchos ámbitos en los que tenemos también que fijarnos, ¿no? Y en el ámbito de la vivienda, pues exactamente igual. Faltan pisos para que las mujeres, para que los hombres, para que los niños, ¿no? que sufren estas situaciones puedan estar en un entorno seguro y que puedan encontrar esa normalización. Gracias, Violeta. Jesús, te toca. Bueno, último minuto. Centrándome en la educación, recordar que garantizar el derecho a la educación no es poner un puesto escolar para cada niño, sino que lo que implica es maximizar las capacidades o que todos los niños logren aprender lo máximo, los niños y las niñas logren aprender lo máximo posible. Yo creo que además hay que garantizar el derecho a una educación inclusiva, y es que las aulas y los centros no excluyan a ningún niño, acojan la diversidad del alumnado y que todo el alumnado cuente con los recursos suficientes para desarrollar al máximo sus capacidades. Para eso se necesita un cambio en la política educativa y se necesitan recursos, se avecinan recursos también educativos en política educativa. Y yo creo que ante esos recortes que se nos vienen, lo mínimo que hay que hacer es plantear políticas de equidad educativa que recuperen la inversión para los niños y niñas que más necesitan esos recursos. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Marta, telegráfico, nos queda poquito tiempo. Un último minuto. Bueno, yo creo que la vida civil y ciudadana y política para la infancia empieza en casa, empieza en el barrio, empieza en la escuela, en su vida más inmediata, y solo cuando los niños, niñas y adolescentes sientan que ese es un espacio seguro, pueden tener una plataforma desde la cual construir ciudadanía. Si la educación, si la escuela, si la familia, en términos más cotidianos, y sin esa apuesta por políticas públicas, los niños y niñas no van a poder construir ciudadanía. Y si los niños y niñas no construyen ciudadanía, yo creo que fracasamos como sociedad. Muchas gracias. Gabriel,
A ti el broche de oro. Pues muy breve. Yo creo que una de las cosas que es un desafío, y casi es un desafío, digamos, sentimental, es que nos tenemos que ilusionar con nuestra infancia de nuevo. Yo creo que en este país ha habido momentos en los que la apuesta por nuevos sistemas educativos, nuevos sistemas de protección social se hizo de manera muy potente, y creo que hay que recuperar esa ilusión. La crisis ha jugado en contra de muchas cosas. Ha habido personas que han dicho que la crisis ha roto el contrato social, pero yo creo que es posible, pero es que también ha roto el contrato intergeneracional, y eso yo creo que hay que restituirlo, o por lo menos lo ha puesto en peligro y hay que restituirlo. Hay que luchar contra la pobreza, porque la pobreza de los niños ahora será la pobreza de todos nosotros, primero porque ellos tienen derecho a estar protegidos de ese tipo de estos, pero porque será la pobreza de todos, y creo que recuperar esa ilusión es clave, y yo creo que ahora mismo pues tenemos a mano propuestas de todo tipo, pero entre ellas, por ejemplo, pues la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que puede ser clave para todos, pero especialmente para los niños y las niñas, y es una agenda que se tiene que implementar también en España. Muy bien, pues muchísimas gracias, Violeta, Gabriel, Jesús, Marta. Ha sido un verdadero placer teneros. Hemos aprendido, yo creo que un montón de un tema que no muchas veces se escucha en los medios de comunicación, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros queríamos decir varias cosas. En primer lugar, que este ECO es el último de la temporada. Queríamos cerrar con este broche final, con un tema que nos parece muy importante, y os convocamos para venir a la próxima temporada. Todavía no hemos decidido cuándo empezaremos, pero os lo comunicaremos por redes sociales. En segundo lugar, y como siempre, no queremos dejar de, aunque sea el último programa, de convocaros a dos cuestiones. Una de ellas, en los próximos días, la plataforma de organizaciones de infancia, que agrupa a más de 60 ONGs a nivel estatal, hará público el informe alternativo dirigido al Comité de Derechos Humanos de la Infancia de Naciones Unidas. Bueno, muy probablemente España suspenderá en muchos de los ítems muchos de los más importantes relacionados con los derechos de la infancia. Estar atentos, ONGs, la plataforma de organizaciones de infancia, estar atentos a sus redes sociales, porque será muy interesante y podremos ver, bueno, pues muchas de las cuestiones que hemos estado hablando aquí. Y en segundo lugar, un libro que acaba de ser premio Pulitzer, se llama Pobreza y lucro en la ciudad del siglo XXI, de la editorial Capitán Swing. El autor es Matthew Desmond. Merece la pena. Es la historia de ocho familias de los barrios más populares de Milwaukee, y que os leo una frasecilla que termina. Dice: el amor no paga las facturas. Con niños o sin niños, todos recibirán una orden de desahucio. El desahucio aquí en España también es una realidad, como nos han contado los invitados. En cualquiera de los casos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a difundir el programa, que lo necesitamos.